no es para cualquiera, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, en Marruecos, pero el protagonista de este vídeo no está. Rubén, ¿dónde está? No sé yo qué hago con... Ahora mismo andará perdido en algún aeropuerto del mundo. Lo peor de todo es que es real, ha perdido vuelos y nos hemos encontrado sus colegas aquí, que los he conocido, a Adri y a Luis, y nos espera una gran aventura, y encima, un caballo. Empezamos lo bueno, tenemos muchas ganas y ahora vamos para ver los caballos. Estamos aquí con Kimbu, al caballo típico bereber. Aquí tienen varios caballos, todos mezclados de árabe con bereber. Y este es como que el más prototipo racial el bereber tiene. Son caballos del norte de África y bueno, como veis son súper atléticos, casi recuerdan un poco en pura sangre, cuellos finos y la verdad que nunca monté en un caballo de estos, pero tiene una pinta de, claro, de ser muy atléticos y sobre todo muy rústicos. Como veis son caballos que no son muy altos, no tienen mucha alzada, pero son de articulaciones súper fuertes, ¿eh? Son caballos súper rústicos y claro, eran los caballos del ejército árabe antes, del ejército marroquí, o sea, son caballos muy antiguos y caballos guerreros que yo creo que van a tener carácter, ¿eh? Siendo centrados de cabeza. Bueno, pues primera parada aquí ya, arrancamos, hicimos como unos 10 kilómetros ahora de primera vuelta. Menuda arrancada, ¿eh? Sí, y los caballos la verdad que súper buenos, ¿eh? Me sorprendió bastante el carácter que tienen. Se está riendo porque sabe que al principio ha sido duro. Yo nunca había montado a caballo, bueno, una vez, pero no de esta manera, porque el terreno la verdad que era bastante peligroso para no haber montado nunca. Desnivel, subidas, mucha roca. Y tengo que decir que he pasado miedo. Sí, es normal que al principio, hasta que no te familiarizas, estás en contacto ahí con la nueva sensación de ir encima y no dominar tú la situación de todo impone, que para ser caballos enteros están todos muy integrados en la manada, entonces lo hacen fácil. Thank you. Good hair. Cheers. Matina. Thank you so much. Good team. Super team. Yes, Luis. Buen equipo. Buen equipo. Bueno, por fin me encuentro en tierras marroquíes, vaya odisea que he pasado en estos últimos días, ahora os explico bien todo. El tema, estamos por el desierto del sur del país, zonas desérticas de alrededor de la ciudad de Agadir, en busca de Dani, de Adri, de Luis, que están ya en ruta con los caballos, a ver si les encontramos para poder unirme a ellos. Madre mía, parecía que este momento no iba a llegar nunca, de verdad os lo digo, pero estamos ya reunidos con el equipo aquí en el campamento donde vamos a pasar noche. Joder, en estos últimos días he vivido todo lo que podía salir mal, salía mal. Básicamente venía a estar grabando en Colombia, en México, hay un reportaje en el archipiélago de Revillagigedo que os recomiendo ver, os va a dejar alucinados.
El tema, cuando quise pillar mi vuelo hacia España me faltaba el papelito de migración, la forma migratoria, y no me dejaron montar en un avión que además me había salido muy caro. Cuando quise conseguir otra forma migratoria tenía que pagar una tasa, como una multa, pero mi tarjeta de crédito estaba rota, no podía pagarlo, y tampoco tenían contactless para pagar con el móvil, que es como he hecho estas semanas. Entonces tuve que poner una denuncia por robo en una fiscalía, volverme al aeropuerto. Al día siguiente, al de 24 horas, al pillar ya el siguiente vuelo, de repente se retrasa y me quedo tirado en la escala, en Alemania. Todo mal, como ya digo. Ayer llegué por fin a mi casa a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana tenía un nuevo vuelo, ida a casa para cargar baterías, cambiarme de ropa y venir para Marruecos, con escala en Francia encima. No sé cuántas horas van ya de vuelo tras vuelo, no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he dormido en una cama. Pero estamos aquí con muchísimas ganas, así que comenzamos con todo. Y terminando de presentar al equipo, que Luis está en la cámara, por supuesto, el señor Illescas dando vueltas por el campamento, no sé qué está haciendo en estos momentos, y Adri, que ya le conocisteis de la travesía en Galicia con los caballos gallegos. En aquel reportaje no solo disfrutamos de una preciosa aventura, como digo, en tierras gallegas, sino que conocimos a él y a toda su familia, desde hace generaciones dedicados por y para los caballos, y además viviendo aventuras y travesías, largas travesías con estos mismos animales. Por eso tengo el honor de anunciar ya para todos vosotros que Adri es y va a estar siendo de ahora en adelante el líder de expedición de Ojo de Nómada para estos viajes en caballo. Pues mi objetivo con Ojo de Nómada va a ser buscar familias locales, buscar una cultura ecuestre por diferentes zonas del mundo, pero sobre todo que mantengan el bienestar de sus caballos y que podamos hacer travesías únicas, ¿no? Irnos con gente local a disfrutar de su gastronomía, de su cultura, pero ya os digo, en travesías únicas que no se puedan ofrecer en otro tipo de agencias de viajes. Y además, desde estos momentos todos vosotros vais a poder ir también a la finca de Adri en Galicia, en esa misma en la que yo también grabé el vídeo de los caballos gallegos, para aprender todo lo necesario sobre los caballos, entender su comportamiento, saber montar en condiciones y además también en la práctica. Días de campamentos en las montañas de Galicia, travesías con sus caballos. Una aventura preciosa y brutal, lo digo por experiencia, que además os sirve para aprender y venir ya de forma más cómoda y más tranquila, confiada a estas grandes travesías después. Aquí estamos en Marruecos, pero nada más llegar, se ve que tratan a estos caballos de una manera excepcional. Mira que yo tampoco sé tanto de caballos, pero primero se les ve bien nutridos y después viene una persona encargada de montarse su pequeño campamento aquí para dormir con los caballos, para vigilar que por las noches estén también todos bien. O sea, son caballos muy bien cuidados y esto es también parte, es un punto esencial para nosotros y para Ojo de Nómada. Entonces, ahora vamos a cenar un poquito y a descansar, que falta me hace, y mañana continuamos con esta travesía. Esto lo habré dicho una y mil veces, pero pocas cosas hay que disfrute más de una cultura que la gastronomía. Sobre todo cuando es auténtica, tradicional. Y fijaos en esto, o sea, aquí no existe la dieta, aquí es en cantidad. Os presento a mi caballo, se llama Emir. Es una mezcla de caballo árabe y caballo bereber, dos razas autóctonas de estas zonas norteñas de África. En este caso comenzamos ruta, en mi caso comienzo, en el caso de los otros tres del equipo continúan, ya que ayer ya estuvieron en los caballos. Un tremendo solazo, un tremendo calor, va a ser de los máximos problemas del día de hoy, pero bueno, comenzamos.
que aquí el paisaje no para de cambiar. Estamos en montañas rocosas, de repente en tierras de cultivos y de repente en el mar y ahora en unas dunas tremendas como si fuera mitad del Sáhara y encima en la costa, al lado del mar. Es realmente impresionante y la verdad es que se disfruta muchísimo. Ocurre algo también. Estos caballos son machos enteros, sementales, no están capados. Esto es bueno, incluso necesario, para que tengan esa garra de continuar, ese nervio, esa actitud de siempre continuar. Fijaos cómo se revuelcan. Esa es la parte buena de que estén enteros, que tienen esa garra, esa actitud de continuar. La parte mala, que son muy dominantes, tienen mucho carácter y no solo son más difíciles de controlar, sino que se pelean entre ellos, no se pueden acercar demasiado porque se intentan morder, son territoriales, defienden su espacio. Entonces, por el tipo de travesía que estamos haciendo y por el tipo de caballo hay que aclarar, no solo para que entendáis lo que estamos haciendo, sino también para quienes queréis venir en un futuro a esta o a cualquier otra. Esto no son paseos en caballo, paseos cómodos en caballo, son travesías extremas y aquí hay que saber controlar. La parte buena es que también podéis ir a casa de Adri, justamente que viene por aquí, Sí. para aprender en Galicia, pero... No es para cualquiera, ¿eh? Hay que aprender antes. A Dani ahora le vemos porque, bueno, no sé si lo estaba grabando Luis, pero se ha caído encima, casi el caballo encima de él y demás. Y lo que digo, son caballos con actitud. Bueno, soy Gafe, como siempre, he tenido un pequeño susto, bueno, un gran susto tengo que decir. Me he caído del caballo cuando veníamos por el mejor paisaje y el más bonito, estábamos subiendo las dunas por un tramo un poco como con curva y estaba como la arena un poco no muy dura, entonces el caballo se tropezó, volvió a intentar y al tropezarse otra vez que yo me iba para atrás, estiré un poco estiré para salvarme y se fue para atrás y nos caímos los dos. Y estaba Luis también detrás con el caballo y... Yo ha sido jodido verla a Dani. De repente veo que se está cayendo, estaba grabando en ese momento. El caballo de Dani se va hacia atrás. Yo estaba con mi caballo, le eché hacia atrás y tenía miedo de que mi caballo entrase en pánico y Exacto. le pisase. Gracias a Dios el mío es muy tranquilo y se lo ha tomado con una calma tremenda, pero fue impactante verlo. Llega la mañana y los caballos en este caso se quedan descansando. Nosotros vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, sumergirnos con la cultura y tradición local, como siempre en zonas costeras, muy relacionada con la pesca. Hemos conocido a dos pescadores llamados Mustafa y Abdullah. Practican en concreto la pesca submarina. Estamos en costas del Atlántico, es decir, aquí hay pesca grande, de gran tamaño, pero veremos, nunca se sabe.
Rubén se metió en el agua porque solo había un traje. Y le dije, nosotros somos buscavidas. dice, si hay pescado avisa que me meto a bucear. Y conocimos aquí unos pescadores que ya nos invitaron a hacer pescado a la brasa que están haciendo. Pescado y pan, mejor imposible. أصلا العمق المنطقة نديرت المهم المنزلة إسلمان عصادور نيوي والو المنزلة عصاد تقصحها شوية المهم منطقة تيسا قيستيني بزاف الماركة ديال سلمان قيسني ديلي وشراغي قيسني ديلي عصاد نبلونجي عصاد المهم كان أمانة ورقيس الصفاوات المهم نعوم نحيد يمكن بزرو ونحيد يمكن الكنوس فيما بايننا غير سلمان ولكن ورا صفا البحر ورا الصفاوات. Seguimos recorriendo, conociendo estas tierras, estas regiones semidesérticas prácticamente y haciendo una de las cosas que más me gustan, es decir, conociendo cómo vive la gente local, cómo son las viviendas, de qué se alimenta. La verdad es que la mayoría de las casas hoy en día son de bloques de cemento, en buena parte de Marruecos, pero en estas regiones todavía podemos encontrar construcciones bereberes, mucho más tradicionales, donde trabajan con animales dentro de la casa, hacen formas con estiércol también. Vamos a ver. Como veis es un tipo de construcción que se afecta muchísimo más por la lluvia, por los elementos, ¿no? También por el viento, con arena. Hay que ir manteniendo, hacer un mantenimiento continuo. Esto realmente no sé cuántos años puede tener, pero como veis es un tipo de vida súper rústico, tradicional, además de humilde. Fijaos, vamos a entrar. Realmente deberíamos alejarnos mucho más de la costa para encontrar un clima completamente desértico. Aquí también hay cultivos, pero tal vez no tantos como para alimentar a familias enteras. Se utiliza mucho ganado, cabras, ovejas, pollos. En este caso, como vais a ver, lo tienen dentro de la casa. Fijaos en esto. Buena. ¿Todo bien? Fijaos en esto. Se hace curioso ver esto todavía en algunas zonas, viviendo realmente como se vivía hace bastantes décadas, con los animales dentro, como veis lo que decía, muchos animales, tanto ovejas como cabras, pero encima de eso, dentro de la casa, hay como varios niveles, pero fijaos en esto también, desde aquí podemos ver cómo está construido los suelos superiores, es un entramado de troncos, de palos, de ramas y barro encima. Esta vivienda realmente es más humilde aún de lo que yo me imaginaba. Estos cables no son para ninguna televisión ni nada por el estilo. En esta vivienda, en este hogar, no hay electricidad. Me acaban de hacer entender otra cosa interesante, curiosa sobre todo. Lo único de lo poquito relacionado con la tecnología que hay en la casa es esta antena. Esa antena que va con un cablecito, una radio que está dentro. Y la radio solo tiene un canal, pero que encima, una emisora vaya, pero que encima es en español. Fijaos. Realmente toda la vivienda está construida con elementos, con materiales de la zona. También he preguntado que cómo consigue esta mujer el agua. En este caso vive con un marido, tiene 2 hijas pero que están ya fuera porque se han casado y un hijo que todavía vive en la casa. Pero bueno, ¿cómo consiguen el agua? Hoy en día hay un mecanismo que les trae agua, como una especie de conductos de agua que les traen agua hasta aquí cerquita. Cuando hay, cuando no, le toca irse a buscar algún pozo de la zona para sacar con los baldes. Y hasta hace poco, que no había casi ni una cosa ni la otra, tenían que ir a buscar con los burros. Y cargaban agua en los burros desde zonas lejanas y las traían para aquí. Como veréis, no sé si en zonas, en la época de lluvia, esto es más húmedo, pero ahora mismo no hay ni rastro de agua en toda esta región. Fijaos qué interesante también, esto es un horno completamente tradicional de estas zonas. Lo que hacen para construirlo es hacer una montaña con piedras, con rocas. Entonces hacen una masa con tierra, con agua, también con restos de paja como estáis viendo, y la posan por encima. Cuando se seca, quitan las piedras y ya tienen el horno. En este horno también, por ejemplo, se ha cocinado el pan que hemos merendado allí, algunos de los dulces incluso. Esto son cáscaras de argán. Y ahora sí, vamos a volver con los caballos, que ya nos echan en falta.
La realidad es que, primero para mí, es de mis primeras veces en toda mi vida galopando. A este nivel, a esta velocidad, la primera pero con diferencia. He estado galopando a galopes lentos por la montaña y demás. Los caballos empiezan a rebotarse solos en cuanto ven la playa porque quieren desfogarse, o sea, se ponen como locos, solo quieren correr y correr. Y si paran, están dando vueltas sobre sí mismos porque quieren gas y gas. Y cuando piensas que no pueden correr ya más, todavía le aprietas más. O sea, es como pisar con un Mercedes, notas el tirón y bueno, cuando sabes lo controlas, pero cuando no, la hostia. Y lo que digo, las personas, los perros, también teniendo en cuenta que sabes que si uno se te cruza o hay arena blanda o encharcada y el caballo te hinca las patas, pues sabes que no sé qué puede pasar, no lo piensas mucho, pero la preparada es gorda. Entonces adrenalina es muchísima, ha sido mis galopadas más salvajes con diferencia, pero adrenalina también tiene su parte buena y es que se disfruta muchísimo. Ha sido la hostia realmente, me he notado bien en el caballo porque en ningún momento he sentido que terminaba mal, que me iba a ir, pero vas pensando todo el rato que como algo se te cruce o el caballo que también tiene decisión propia se le cruce, pero para ser mi primera vez estoy contento de cojones. Bueno, yo le dije a Rubén que, o sea, experiencia con caballos árabes tengo. Normalmente en el mundo ecuestre el caballo árabe se utiliza para darle un poco de chispa y salseo a otras razas, pero con caballos bereber la verdad que nunca tenía experiencia. Y la verdad que monté muchos caballos, pero me sorprendo de la presión que tienen. Son caballos todos enteros, pero con un carácter y unos cojones grandes, ¿eh? La chispa del árabe se le nota muchísimo, pero yo pienso que el bereber aún le da más presión. O sea, son caballos que realmente, si no tienes experiencia, te sacan de la montura, te sacan de las riendas y no los paras. No son caballos que paras a 100 metros. Tienen que andar. Y lo que más me sorprendió es que le metí un par de pasadas a ver si lo cansaba para que pudiésemos disfrutar el resto y tal, pero no hay huevos. O sea, los caballos son caballos de guerra. Son duros, ¿eh? Y no solo eso, por cierto. Emir, el rubio, el primero con el que yo iba, era su primera vez en la playa. Le daba miedo las rocas, las algas. Con ver una alga en el suelo le daba miedo porque ve una cosa verde y le daba miedo. Me pegaba rebotes. Y el agua también. Lo que digo, las rocas, las algas, el agua, le daban miedo muchas cosas. Lo que queda claro es eso, que la mezcla de árabe con bereber es bien potente. J'ai grandi dans un village où tout autour il y avait beaucoup de chevaux, beaucoup de centres différentes activités. Tous les jours en partant à l'école, je vois des chevaux qui passent, des gens qui montent et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer. Mais... Terminando ya esta primera travesía en Marruecos con los caballos, que hemos disfrutado muchísimo y hemos disfrutado también de una cara de Marruecos muy diferente a la de estos lugares tan influenciados por el turista, por el turismo, de mercados de Marrakech y demás. Una vivencia, una experiencia mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más real y auténtica. La verdad que ha sido un viajazo, me lo he pasado súper bien. Yo que soy un apasionado también de viajar y de conocer mundo, he conocido un Marruecos totalmente diferente a lo que me esperaba y con una compañía increíble, que ya no solo es la piña que hemos hecho como equipo, sino que aparte del equipo que teníamos de caballos, también teníamos personas increíbles que nos han ayudado y que han hecho que esta experiencia sea muchísimo mejor. Gracias a los dos, al equipo con el que hemos venido, con el que ha organizado toda esta expedición y travesía, a Luis por supuesto que está en la cámara y a vosotros, los que os gusta tanto viajar también, los que nos seguís también en Ojo de Nómada y los que os estáis llevando esta sorpresa ahora mismo de que encima también van a ser en caballo. Pasad por la página web porque esta travesía está ya en marcha, llegan otras muchas más, así que esto ha sido por esta vez, nos vamos emocionados por unos días muy bonitos y hasta la próxima, que será prontito. Eso sí, preparar el culo, que merece la pena sufrir.